Bueno. El otro día le pasé una tablita de derivadas y de integrales. ¿La tienen? Sí. Sí, profesor. Bueno, eso tienen que tener bien porque tienen que manejar bien el tema ese. Acá está la tablita. Esta serie de integrales, que esto sería lo último que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora son la tabla de derivadas. Bueno, les voy a enseñar cómo se trabaja con esta tabla. Vamos a sacar una parte de la tabla, luego vamos a ver la otra parte. Bueno, ahí tenemos una parte, ¿lo ven? De la tabla. Lo primero que tienen que observar ustedes en esta tabla, que U, B y W, ¿qué serían? Incógnita. La función. Son funciones. La estamos tratando como funciones de la variable X, ¿lo ven? Acá dice son Sí. funciones de la variable X. Y luego tenemos la letra K, N, A y E son constantes. Tengan en cuenta Profe, que... ¿cómo le va? Buenas tardes. Justo tenía problemas con internet, así que tuve que reiniciar el modem. Bueno. Acá lo importante es que ustedes sepan diferenciar que lo que es U, B y W en la tabla son funciones de la variable X. Y luego la letra K, N, A y E son constantes. Vamos con la primera fila. La derivada de una constante. O sea, la función sería Y igual a K. ¿Lo ven? K, lo que vimos K es una constante. Bueno. ¿Qué me da la derivada de una constante? La derivada de una constante me da que es igual a 0. Tenemos la función y es igual a K y la derivada se representa con un apóstrofe arriba. ¿Lo ves que tiene una liñita arriba? Eso significa y prima. Y prima significa primer derivada de la función y. Y como es una constante, la derivada de toda constante me da, de acuerdo a la tablita, me dice que da igual a 0. Por ejemplo, y igual a 5. ¿Cuál sería la derivada de y igual a 5? Usted lo que tiene que ver siempre, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué función sería esta? Una función. De la constante. Una función constante. Entonces, cuando tengamos una constante, la derivada me da Y igual a 0. 0. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Y igual a 5 pi. Pi también es una constante. 5 es una constante, es un número. 5 pi es un número. Por lo tanto, es una función constante. La derivada me da igual 0. a 0. Esa es la primera. Siempre la derivada de una función constante es igual a 0. Bueno, por segundo, en la segunda fila tenemos la derivada de la función de la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente de la variable X? Esta es la función de la variable independiente. Y es igual a X. Siempre cuando ustedes tengan Y igual a X, la derivada primera, ¿cuánto me da? De acuerdo a la tablita. 1. Muy bien, da 1. Espera que es una línea muy larga. Y igual a 1. Ya vamos a ver luego por qué me da 1. Vamos borrando esto.
Ya vimos la primera, segunda fila. Ahora, por cuestión de conveniencia, yo voy a pasar la séptima fila a una función del tipo potencial. ¿Cuál sería una función del tipo potencial? ¿Qué era mi u? Ahí tenemos y igual a u elevado a la n. ¿Qué sería mi u? Una función de la variable. Funciones de la variable X. U es una función y n es una constante. Entonces, cuando usted tenga una función elevada a una constante, eso se llama función potencial. Es lo que está acá. Esto es una función potencial. Una función elevada a una constante. ¿Cómo se deriva eso? Ponen y' es igual. La potencia baja por u elevado a la n menos una unidad. Le restamos una unidad a la potencia. Y hay que multiplicarlo por u'. Muy bien. Es lo que está ahí, ¿ven? Multiplicado por la base, por u'. Esta sería mi base. ¿Está bien? Multiplicado por la derivada de la base. Veamos un ejemplo. Y es igual a x a la 7. Si ustedes ven, al tener una variable x, abajo ya sabemos que es una función. Y arriba tenemos una constante. O sea que sería, de acuerdo a la tabla, sería u elevado a la n. Entonces nosotros nos preguntamos siempre, ¿cuál es mi operación o función principal? Y ustedes van a decir, mi función principal es la función del tipo potencial. Entonces vamos a derivar de acuerdo a la tablita, como dice, una función del tipo potencial. ¿Cómo se deriva esto? Vamos a poner y', pueden poner y' o f' de x, es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, ¿cómo se deriva? Baja la potencia. Baja la potencia. 7x. X a la 7 menos 1. Menos 1 por la derivada de la base. Por 1. Esta sería la base, ¿lo ven? Por 1. Muy bien, sería por 1, pero eso lo hacemos en el siguiente paso. Y' es igual a 7x elevado a la 6. Y la derivada de x, la derivada de la variable independiente da 1. 1. Entonces y' es igual a 7x a la 6. Ese es el resultado de esa derivada de x a la 7. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos un hito más. Lo vamos a hacer acá a la par. Vamos a poner y es igual a x a la menos 3. Vamos a derivar eso, x a la menos 3. Y' será igual. Baja la potencia, baja el menos 3, por x, menos 3 le restamos una unidad. Por la derivada de la base, que sería x'. Esta sería la base. Entonces me quedaría y' es igual a menos 3x por x a la menos 4. A la menos 4 por 1. Y' es igual a menos 3 sobre x a la cuarta. Si lo quieren lo acomodan así. Pasa el x a la menos 4 en el denominador y cambia el signo de la potencia. Esa es una propiedad de la potencia. Bueno. Ya vamos viendo 3 filas de la tabla de derivadas. Vamos viendo de acuerdo a la conveniencia. Esto es bastante sencillo. Usted tiene que practicar mucho. Ya le voy a pasar varios ejercicios para que practiquen. No es difícil, pero requiere de mucha práctica. Y tanto práctica, de luego van a ver que no necesitan la tablita.
Ahora vamos, miren. Vamos a la fila 3. Me dice producto de una constante por una función. Producto de una constante por una función. K por U, ¿lo ven? K, Sí, K sería una constante y U sería mi función. Y es igual a K por U. Producto de una constante, porque tenemos un producto de una constante por una función. Esa es la operación principal. Es el producto de una constante por una función. Y la derivada me dice, la constante queda como está. Me ven con la bolsita, ¿verdad? Y se deriva la función. La constante queda como está y se deriva la función. Vamos a hacer un ejemplo. A 3x cuadrado. ¿Lo ven? Si ustedes se preguntan, siempre se tienen que hacer esa pregunta. ¿Cuál es mi operación? ¿Cuál es mi operación o función principal? ¿Cuál es mi operación o función principal? Acá tenemos una operación. La multiplicación. La operación es un producto. ¿De qué? De una constante por una función. Entonces vamos a derivar eso. Ya saben que la constante queda como está y se deriva la función. Vamos a derivar la función solamente. La constante queda como está. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal en esto que tenemos que derivar? Producto de potencia. Sería Potencia de potencia. Perdón, potencia de potencia. función potencial. Fíjense acá en la tablita, acá le expliqué yo eso. Función potencial. La número 7. La número 7, muy bien, ahí la acabo de marcar yo. Tenemos U elevado a la N. La base tiene la variable X, por eso tomamos con funciones, y la constante es el 2, por eso sería una función de tipo potencial. Entonces, baja el 2 por X elevado a la potencia menos 1 unidad por la derivada de la base. Y' es igual, 3 por 2 sería 6, X a la 1 por 1. Y' es igual a 6x. Esa sería la derivada de 3x cuadrado. Luego ustedes cuando ya la agarran en la mano no van a estar escribiendo esto así, 2 menos 1. Ustedes ya saben, le resto una unidad, si está el cubo, entonces sería el cuadrado. Si está la quinta, sería la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Eso cuando ustedes la agarran en la mano. Bueno, ese sería el producto de una constante por una función. Ahora vamos a ver la cuarta, que es suma algebraica de funciones. Si ustedes observan, acá tiene U más B menos B. Son suma algebraica de funciones, se llama. ¿Cómo se deriva? Se deriva cada función, o sea, cada término por separado, ¿lo ven? Ahí tenemos U más B menos W, y la derivada sería U' más B' menos W'. Vamos a hacer eso. Vamos a poner un ejemplo. Que tengamos Y es igual a 3x a la cuarta menos 2x a la quinta más 3 más 3. Ahí nomás. Bueno, ustedes se preguntan cuál es mi función, cuál es mi operación o función principal. Por lo que estoy viendo, como tiene varios términos, cuando tienen varios términos separados por sumas y restas, o solamente por sumas o solamente por restas, lo vamos a trabajar como una suma algebraica de funciones. ¿Cómo se deriva eso? Se deriva cada término por separado. ¿Cuántos términos tenemos? 3. 3. Entonces tenemos 3 funciones. Acá, por más que ustedes digan, no, ahí no tienen la variable X, no hay función, si tienen la variable X, sería X elevado a la 0. Bueno, entonces vamos a poner 3x a la cuarta, derivado, menos 2x a la quinta, derivado, más 3, derivado.
Vamos con la primera. ¿Cuál es mi operación o función principal? Multiplicación. Muy bien, la multiplicación de una constante por una función. Entonces la constante queda como está, se deriva la función. Menos, acá, ¿cuál sería mi operación o función principal? También la No, multiplicación. tiene igual. Multiplicación. Muy bien, de una constante, digan de una constante por una función. Siempre digan el versito. Acá sería 2 por x la quinta derivada. Sí. ¿Cuál es la derivada de 3? ¿Cuál es mi operación o función principal? 0. 1. 0, es una constante, muy bien, 0. cero. La deriva de una constante Una 0, muy constante. bien. Vamos. Y' es igual 3, entonces acá baja la potencia. A la potencia le restamos una unidad, en vez de 4 ponemos 3, por la derivada de la base que es 1, ponemos por 1. Menos 2, baja la potencia que sería 5. 2 por 5 es que el 4. X la 4 por la derivada de la base que es 1, porque 1. la base es X. Y no ponemos el más 0. Por lo tanto, Y' es igual 3 por 4 por 1 sería 12x 12. cubo X cubo. menos 2 por 100. 10x cuarta. Muy bien, 10x a la cuarta. Esa sería la derivada de esa suma algebraica de funciones. ¿No va más C al último, profe? No, eso ya vos estás hablando de integrales. Eso sería en el tema siguiente. Eso cuando veamos el tema de integrales, que lo inverso a esto son antiderivadas. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver ahora. Vamos a ver la novena, que sería la raíz de una función. La raíz de una función. Voy a borrar esto. Siempre cuando ustedes tengan raíz, lo van a trabajar como una función potencial. ¿Por qué? Porque la raíz se la puede pasar como una potencia. De acuerdo a lo que dicen acá, que y es igual a la raíz índice n de u. Esto es lo mismo que pongan u elevado a la 1 sobre n. Y la trabajan como una función del tipo potencial, que ya la vimos. Por ejemplo, que tengan y es igual a raíz cúbica de x elevado a la quinta. ¿Cómo lo podemos poner esa raíz como potencia? Quedaría x elevado a ¿cuánto? A las 5 tercios. Muy bien, siempre va primero este como numerador y este como denominador, a las 5 tercios. Y una vez que tenemos eso, nos decimos, ¿cuál es mi operación o función principal? Tenemos la base, una función, y la potencia tenemos una constante, la trabajamos con una función del tipo potencial. Entonces, y' va a ser igual. Baja la potencia, 5 tercios, x, y ponemos 5 tercios menos 1 por la derivada de la base. Entonces, y' va a ser igual a 5 tercios por x, 3 por menos 1 son menos 3, 5 menos 3 me da 2 tercios por 1. 1. Y' va a ser igual a 5 tercios elevado a x por x elevado a la 2 tercios. Así se trabaja cuando tenemos raíces. ¿Qué hacemos con la raíz? La pasamos con potencia y luego la trabajamos para derivar como una función del tipo potencial. Bueno. Ahora vamos a ver la función cuando es logarítmica. Tenemos dos. Cuando tenemos el logaritmo de base natural, el logaritmo neperiano, y cuando tenemos un logaritmo de otra base que sea diferente
a la base E. Bueno, vamos a borrar esto. Miren, vamos a poner, por ejemplo, el primero, y es igual al logaritmo. Si quieren ponemos base 3 de x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos acá, en el primero. Entonces, ¿cómo sería? Y' sería argumento derivado sobre argumento sin derivar. El argumento sería ese. ¿Lo ven? Argumento derivado sobre argumento sin derivar. Entonces vamos a poner x cuadrado. ¿Ah? X Sería uno, cuadrado. ¿no? No. Ah, X cuadrado, perdón. X cuadrado derivado sobre X cuadrado sin derivar. Porque es argumento derivado. Y en este caso el argumento de mi logaritmo sería X cuadrado. ¿Lo ven? Por el logaritmo de la misma base que sería base 3 de E. Vamos a poner bien acá la letra E. Entonces Y' sería igual. La derivada de esto lo vamos a tomar como una función del tipo potencial. La derivada de x cuadrado sería 2x sobre x cuadrado por el logaritmo de base 3 de E. Acá podemos simplificar una x de abajo con una x de arriba. Y me quedaría que Y' es igual a 2 sobre X por el logaritmo de base 3 de E. Esa sería la derivada. Ustedes van a tener la posibilidad de que en el parcial yo lo voy a dejar, porque en la clase presencial yo no le dejaba que utilicen la tablita, ahora le voy a dejar que utilicen la tablita. Por este año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Rolo. Vamos. Muchas gracias, profe, por eso. No, nada. Sí, profe. Los chicos que están recursando saben que no lo dejaba utilizar la tablita. Tienen que saber toda la tablita completa. Bueno. Ahora, el logaritmo neperiano, ¿lo ven? Es solamente argumento derivado sobre argumento sin derivar. Argumento derivado sobre argumento sin derivar. ¿Por qué no pone la otra parte? Porque el logaritmo de base E de E vale 1. Miren, le voy a hacer un ejemplo, pero luego lo vamos a poner como dice la tablita. Argumento derivado sobre argumento sin derivar. Lo vamos a derivar como esta parte. Vamos a poner y es igual logaritmo neperiano de x cubo. Acá, si no le pongo una base, ustedes ya saben que la base vale E. Porque es el logaritmo de base natural. Bueno. Y' es igual. Vamos a ver cómo lo deriva el de arriba. Sería argumento derivado sobre argumento sin derivar. Por el logaritmo de base. ¿Qué base tiene el logaritmo que estamos analizando? Base E. Base E. Y acá, y el argumento siempre va E. ¿Lo ven? Pero todo logaritmo que tiene base y argumento igual, vale 1. Si la base es igual al argumento, vale 1. Por eso acá, cuando ustedes derivan el logaritmo de base natural, el logaritmo neperiano, solamente hacen argumento derivado sobre argumento sin derivar. Ya no hace falta que hagan esta parte. ¿Por qué? Porque todo eso vale 1. Entonces, Y' será igual. ¿Cuánto me daría la derivada de x cubo? A ver si lo han entendido. 2x, 3x cuadrado. Muy bien, 3x cuadrado. Bien. 3x cuadrado. Por la derivada de la base, pero como la derivada de x es 1, no se lo pone. Sobre 3x. Sobre x cubo. Ahora podemos sacar
2x de arriba con 2 de abajo me queda la 1. Entonces y' es igual a 3 sobre x. X. Esa sería la derivada. Muy bien, me están agarrando la mano. A ver, Profe, si no simplificamos, ¿está bien? ¿cómo? ¿O no va a pasar un paso? ¿Cómo? Si no simplificamos, ¿está bien? ¿O sí tenemos que llegar a 3x? ¿Es como que nos falta un paso? No, Si yo al pero resultado le doy si usted lo deja así, y' igual a 3x al cuadrado sobre 3 así, al sobre x como al está cubo, acá, ¿está bien la como está respuesta? acá. Sí, ahí está bien la respuesta. Y Pues sí, está incompleto. pero ya va a ver que sí o sí va a tener que simplificar, porque en otro ejercicio, cuando veamos el tema de recta tangente y recta normal a una curva, cuando veamos el tema de aplicación a derivada, vos vas a tener que tratar de simplificar, porque cuando vos vayas a reemplazar los valores, se te va a hacer más sencillo. Eso lo vamos a ver más adelante. Usted lo mismo vaya tratando de aprender el proceso primero, después vea si puede simplificar o no. Bueno, vimos este. Vimos la función potencial. Vimos este. Y vimos este. Ahora vamos a ver el producto entre dos funciones. Producto entre dos funciones. Acá le aparece como U por B, ¿lo ven? ¿Cómo se deriva el producto entre dos funciones? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner y es igual x a la cuarta por el logaritmo neperiano de x. Si yo le pregunto cuál es la operación o función principal, ¿ustedes qué me van a decir? Producto. Producto de dos funciones. El producto de dos funciones. ¿Por qué lo tomamos como dos funciones? Porque acá, en este factor tiene la x y en este factor tiene la x. Entonces, al tener x no son constantes, son funciones. Entonces, tenemos el producto entre dos funciones. Y la derivada sería el primero derivado, de acuerdo a lo que me dice la tablita, por el segundo sin derivar. Derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. segundo derivado. De esa manera tienen que derivar. Esto es algo mecánico, no es que va a cambiar. Siempre es lo mismo. Entonces, y' es igual. La derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Al cubo. Por el logaritmo neperiano de x. Más x a la cuarta 4x. por... Y ahora tengo que derivar, ya saben, este lo derivamos como una función potencial. Y ahora si yo me pregunto, tengo que derivar esto, me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué dirían ustedes? Logaritmo neperiano. Muy bien, la función principal sería el logaritmo neperiano, muy bien. Entonces hay que derivar como un logaritmo neperiano, que sería argumento derivado, que sería x derivado, la derivada de x es... 1 sobre x. 1 sobre x quedaría. Muy bien, 1 sobre x, muy bien. Y acá se puede simplificar. Sacamos una x de arriba, queda el cubo, podemos sacar la x de abajo. Eso serían ya paso adicional, como dijo la chica Busi. Acá me queda 4x cubo por logaritmo neperiano de x más x cubo. Esa sería la derivada de ese producto entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregunta, ese x cubo que está al final no se puede hacer nada con el 4x cubo por logaritmo neperiano, ¿verdad? No, porque acá tenemos una suma. De última, si vos querés, no sé, saca factor común x porque tenés dos términos. Pero bueno, yo lo dejo ahí nomás. Puedes sacar factor común x porque en ambos términos tenemos en común la x cubo. Sí, yo pensaba porque, digamos, uno estaba multiplicando el logaritmo neperiano y el otro estaba sumando. Sí, pero no, déjalo ahí nomás. Bien. Bueno,
Ahora vamos a ver el cociente entre dos funciones. U dividido en B, ¿lo ven? U y B son funciones, U dividido en B. ¿Cómo se deriva? Es numerador derivado por denominador sin derivar. Menos, acá va el menos, en el producto es más, pero acá de acuerdo en el cociente va un menos. Numerador sin derivar por denominador derivado, todo dividido sobre el denominador elevado al cuadrado. Bueno, vamos a volver a esto. Vamos a poner y es igual. Vamos a poner logaritmo neperiano hasta que veamos otro tipo de función para que deriven. Cuando veamos la trigonométrica vamos a empezar a mezclar. Sobre x cuadrado. ¿Está bien? Acá si usted se pregunta cuál es mi operación o función principal, acá la operación es la división. ¿La división entre qué? Entre dos funciones. ¿Por qué? Porque tanto en el numerador y denominador tenemos la variable x. Entonces lo tomamos con función tanto numerador y denominador. Vamos a derivar como el cociente entre dos funciones. Sería numerador derivado. Vamos a poner y' es igual. Numerador derivado por denominador sin derivar. Numerador derivado por denominador sin derivar. Acá recuerden que va un menos. Sería numerador sin derivar por el denominador, que es al cuadrado, derivado. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. X cuadrado elevado al cuadrado. Empezamos a derivar esta parte. ¿Cuál es mi operación o función principal? Logaritmo. Muy bien, logaritmo neperiano. Entonces sería x cubo derivado, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Por x cuadrado. Menos, acá vamos a poner logaritmo neperiano de x cubo. Y acá, ¿cuál sería mi operación o función principal para derivar eso? 2x. Muy bien, es por 2x. Muy bien, esa sería la derivada. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y acá vamos a utilizar una propiedad de la potencia. Potencia de potencia. X quedaría elevada a la ¿cuánto? Cuarta. A la cuarta. Muy bien. Vamos a continuar porque todavía me falta derivar. Tenemos que derivar esta parte. La vamos a derivar con una función del tipo potencial. ¿Cuánto sería la derivada de x cubo? X cuadrado. 3x cuadrado sobre x cubo por x cuadrado menos, vamos a poner 2x adelante porque no me gusta poner el paréntesis dentro del argumento. Vamos a poner acá solamente x cubo sobre x a la cuarta. Lo pueden dejar ahí o simplemente sacan 3x de arriba. Acá sacan 2, si sacan 1 acá me queda x a la 1. Entonces pasado limpio eso quedaría y' es igual a 3x menos 2x por el logaritmo neperiano de x cubo sobre x a la cuarta. X a la cuarta. Esa sería la derivada del cociente entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. No se hagan drama, esto de a poquito lo van a ir aprendiendo.
Práctica, práctica. Es mucha práctica, pero no es difícil. Bueno, vamos a poner la otra parte de la tabla, que serían las funciones trigonométricas. Y esto sería todo de tabla de derivadas. Vamos a poner de acá. Esta es la partecita. Esta es la partecita que me falta. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, acá tenemos la derivada de funciones trigonométricas. Tenemos cómo se deriva un seno, cómo se deriva un coseno, cómo se deriva una tangente, cómo se deriva la cosecante, cómo se deriva la secante, cómo se deriva la cotangente. Vamos a ver hasta ahí y luego vemos las inversas, las trigonométricas son inversas. Vamos primero con la del seno. La deriva del seno me da coseno. Coseno de u por el argumento del seno derivado, ¿lo ven? Sí. Por ejemplo, que tengan y es igual a seno de x cubo. Entonces mi u en este caso sería x cubo. Si ustedes se preguntan cuál es mi función, cuál es mi operación o función principal, ustedes van a decir la función principal es la trigonométrica. ¿Por qué? Porque tenemos un seno. ¿Y cómo se deriva el seno? La deriva del seno sería coseno. La deriva del seno sería coseno de x cubo por este argumento, que sería mi u derivado. Derivado. Por x cubo derivados. O sea que siempre se deriva este argumento al final. Bueno, y' va a ser igual. Coseno de x cubo por... Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal? Sobre x cuadrado. Al cuadrado. 3x cuadrado. Muy bien, 3x cuadrado. Esa sería la derivada. Esa es la derivada, ¿lo ven? No es difícil. Vamos a hacer otra. Miren, le voy a poner un poquito de complicación. Y es igual al seno de x cuadrado al cubo. Y le pregunto yo a ustedes, ¿cuál es mi operación o función principal? Y cuadrado. Seno cubo. Está el cubo. O sea, esto es lo mismo que pongan, miren. Seno de x cuadrado. Espera. Seno de x cuadrado, todo elevado al cubo. Porque esto que está acá en el medio me está elevando a toda la función trigonométrica. Entonces, si ustedes ven, tenemos una función elevada a una constante. ¿Y qué era eso? Se baja 3 por seno de x cuadrado. La vamos a trabajar como una función del tipo potencial. Pero acá ya cambia algo, porque la base ya no es x, porque cuando la base era x, la derivada de la base era 1. Acá van a tener que derivar la base. Entonces acá la derivada, y' va a ser igual. Baja el 3, seno de x cuadrado elevado a la, necesitamos una unidad, la potencia sería el cuadrado, por la derivada de la base. Coseno. No, por la derivada de la base. Lo vamos haciendo por parte. Por la derivada de la base. Entonces vamos a poner seno de x cuadrado. Todo esto derivado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y' es igual a 3 seno de x cuadrado elevado al cuadrado. Y ahora vamos a preguntarse, ¿cuál es mi operación o función principal?
de esta parte para derivar. Trigonométrica. Trigonométrica. Y de acuerdo a lo que vimos, la deriva de seno de coseno por el argumento derivado. Siempre el argumento va derivado. Entonces acá sería coseno de x cuadrado por el argumento derivado. Y el argumento en este caso es x cuadrado. X cuadrado vamos a hacer por parte, luego derivamos directamente por x cuadrado derivado. Entonces me quedaría que y' es igual a 3 por el seno de x cuadrado elevado al cuadrado por el coseno de x cuadrado por, y la derivada de x cuadrado, ¿cuánto me daría? 2x. 2x. Esa es la derivada. Traten siempre de poner estos paréntesis, porque si no ponen sus paréntesis va a quedar como que están multiplicando el x cuadrado con el 2x, ¿no? El argumento. Siempre traten de poner paréntesis en los argumentos. Bueno, esa sería la derivada. ¿Ven cómo cambia una cosita, una potencia, cómo cambia la derivada? Sí. Bueno, vamos a ver ahora la derivada de coseno. Es menos seno de u por u derivado. Todas las funciones trigonométricas que empiecen con co, ¿no ven? Coseno, cosecante y cotangente, siempre la derivada tiene un signo negativo. Esa es una estrategia para que ustedes no se olviden, para que no se confundan. ¿Dónde va el signo negativo? Vamos a borrar esto. Vamos a hacer una del coseno. Por ejemplo, y es igual a coseno de x a la quinta. Entonces, y' será igual. Vamos a derivar eso. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es mi operación o función principal? La función principal es la trigonométrica. Y la derivada de coseno sería, ¿de acuerdo? Muy bien. Menos seno. Menos seno de x a la Menos seno de quinta x a la quinta por x a la quinta X a la quinta derivada. derivado. Esto lo vamos a derivar directamente. ¿Cuánto me daría? Menos seno de x a la de quinta por, ¿cuánto me daría la derivada de x a la quinta? 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. Muy bien. Ahora vamos a derivar la tangente. Vamos a derivar la tangente. ¿Ah, ya terminó el ejercicio? Sí. Sí. Bueno, tenemos ahora nos preguntamos, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué dirían ustedes? Tangente. La función principal sería la tangente. Entonces vamos a derivar la tangente. Y la tangente me dice que es secante al cuadrado de x X cuadrado. por la derivada del X cuadrado. X cuadrado. que sería ¿cuánto? 2x. Muy bien, ya vamos derivando directamente, ¿ven? Nos vamos ahorrando pasitos. Bueno, ahora lo pone otra, miren, me pongo otra. F de x es igual logaritmo de x cubo por tangente al cubo de x cuadrado. Y ahora yo le pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? La suma de... Multiplicación. La tangente. No veo ninguna suma, ¿no? ¿Quién dijo? Ah, no, perdón. La multiplicación, perdón, sí. Producto entre dos. Producto de dos funciones. Entre dos funciones. Porque me aparece en cada función, me aparece la x. Entonces tengo un producto entre dos funciones. Entonces, vamos a derivar eso.
f' de x, vamos a derivar, sería, ¿cómo se hace el producto entre dos funciones? Era el primero derivado por El segundo sin derivar. sin derivar, más, Menos. suma, más, menos era El primero es primero sin derivar. Sin el primero derivar sin derivar por por el segundo, Derivado. el segundo derivado. todo esto derivado. Bien. F' de x va a ser igual. Ahora le pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? Logaritmo neperiano. Muy bien. ¿Y cómo se deriva el logaritmo neperiano? El argumento derivado por el argumento sin derivar. Sobre el argumento sin derivar. Muy bien, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Derivar. Por tangente al cubo de x cuadrado más el logaritmo neperiano de x cubo. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal? Tangente. La función trigonométrica. Potencial, muy bien, porque eso está elevado al cubo, la tangente está elevada al cubo. El cubo eleva toda esa función trigonométrica. Entonces, vamos a derivar como... ¿Hay que bajarlo el 3? ¿Ah? Tangente de x cuadrado al cubo derivado. Baja, no, escuchen. No, Baja el 3, Baja el 3, por eso. tangente, le restamos una unidad a la potencia, ¿lo ven? Sí. Después. Por la derivada de la base. Por la derivada de la base. Y la base ya sería esta partecita. Ya no está involucrado el cuadrado. La base sería tangente de x elevado al cuadrado. O si quieren lo ponemos de esta manera para que lo vean. Tangente de x cuadrado y le restamos una unidad a la potencia, sería así, ¿lo ven? Y ahora mi base sería esto. Por la base derivada. Por tangente de x cuadrado, todo esto derivado. Derivado. Vamos, continuamos porque no terminamos. Vamos a borrar esto. Acá me va a quedar. F' de x es igual. La derivada de x cubo. 3x cuadrado sobre x 3x cuadrado sobre x cubo. Vamos a sacar 2x de arriba, 2x de abajo, me queda 3 sobre x. 3 sobre x. Por tangente al cubo de x cuadrado más. Podemos poner el 3 adelante. Acá vamos a poner esto así entre paréntesis porque el 3 está afuera. Podemos poner el 3 adelante. ¿Pasa el 3 para adelante, profe? Claro, porque esto es un producto. Lo puedo poner acá adelante. Ah, perdón. El logaritmo neperiano por 3 es lo mismo que ponga 3 por el logaritmo neperiano. Es que me olvidé de poner paréntesis acá, arriba. Por tangente de x cuadrado elevado al cuadrado. Ahora tenemos que derivar esto. ¿Cuál es mi operación o función principal? La tangente, muy bien. Entonces vamos a derivar como una tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado de x cuadrado por la derivada del argumento. Por 2x. Ah, bueno. Por 2x. Bueno, eso vamos a poner otro paso. Entonces, vamos a poner en limpio todo esto. Sería 3 sobre x por tangente al cubo de x cuadrado más 3 logaritmo neperiano de x al cubo por tangente de x cuadrado elevado sobre elevado al cuadrado. Por secante al cuadrado de x cuadrado por 2x. Por 2x. Luego, si ustedes quieren, multiplican el 3 con el 2 y van a poner un 6 adelante, ¿lo ven? Eso sería todo. De esa derivada, ¿lo ven? O sea que acá lo importante es que ustedes sepan manejar bien la tablita. Ese sería un ejemplo de el producto entre dos funciones. Luego, vamos a ver
¿Cuál es la derivada? La cosecante, cosecante y la cotangente. Vamos a borrar esto. Siempre cuando ustedes estén por derivar, siempre se tienen que preguntar cuál es mi operación o función principal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así cosa que se simplifique. Sí, profe. Vean de acuerdo a la tablita qué es lo que corresponde. Bueno, vamos a ver la cosecante. Por ejemplo, que tenemos y es igual a cosecante de x a la 6. ¿Cómo se deriva una cosecante? Y' es igual. Es cosecante menos cosecante de u por cotangente de u por u derivado. En este caso, mi u es x a la 6. Entonces vamos a poner, la derivada sería menos cosecante de x a la 6 por cotangente de x a la 6. Por Espera, ahí puse el cuadrado. Por x a la 6 derivada. por x a la sexta derivada. Muy bien, por x a la 6 derivado, ¿qué sería? X a la quinta. 6x a la quinta. Muy bien, 6x a la quinta. La quinta. Luego al 6 lo pueden poner adelante, pueden poner menos 6x a la quinta por cosecante, por cotangente, eso lo acomodan ustedes después. Bien. Esa sería la derivada. Y bueno, los demás son casi similares. La secante sería secante por tangente por u derivado. La de la cotangente sería menos cosecante al cuadrado de u por u derivado, ¿lo ven? Sí. Eso es cuestión de práctica. Ya le voy a pasar varios ejercicios para que ustedes hagan derivada. Acá lo que yo quiero remarcar, por ejemplo, cuando hacen la derivada de una inversa, arco seno o arco coseno, miren. Por ejemplo, que hagamos y es igual arco seno. No, vamos a poner arco coseno. Arco coseno, por ejemplo, de x al cuadrado. Yo quiero remarcar, tenemos arco seno y arco coseno abajo. Arriba tenemos arco seno y abajo tenemos arco coseno, ¿lo ven? Sí. El signo positivo corresponde al del de arriba, o sea, arco seno. Y el signo negativo corresponde al arco coseno. Arco coseno. Eso que quiero que ustedes identifiquen. El positivo sería de arco seno. El negativo sería de arco coseno. Lo mismo acá abajo en el arco tangente y arco cotangente. El positivo sería de arco tangente. Y el negativo es de arco cotangente. ¿Lo ven? Sí, lo que empieza con el cono está siempre negativo. Sí, de acuerdo a la posición, ustedes van a saber si es positivo o negativo. Vamos a derivar eso. Y' es igual. Miren, este sería mi argumento, ¿lo ven? ¿Cuál sería el argumento del arco coseno en el ejemplo? X cuadrado. X cuadrado, muy bien, X cuadrado. Pero sería menos x cuadrado. Miren, sí, vamos a poner un menos, porque tiene un menos, y va a ser argumento derivado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sobre la raíz, y acá siempre va un 1, menos el u elevado al cuadrado. ¿Lo ven? U es x cuadrado. U elevado al cuadrado. Entonces esto pasado en limpio sería y' sería igual a menos 2x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x elevado a la cuarta. Esa es la derivada. Bueno, eso sería el uso de la tabla de derivadas.
Vamos a cortar un ratito. Son las 21 y 22. ¿Quieren que hagamos un recreo o continuamos? Un recreo, por favor. Hacemos un recreo de 8 minutos hasta las 21 y 30. ¿Ah? Pausa. Hacemos una pausa para que refresquen un poco la mente y luego arrancamos con otra parte de las derivadas. Bueno. Miren que entre esta clase y la clase que viene terminamos con derivada y la tercera clase, o sea, esta sería la clase 1. Clase 1 y la clase 2 sería la semana que viene de derivadas. Terminamos con derivadas la semana que viene y la otra semana, la tercera semana, sería integrales. Quedan en total 4 clases. Y de ahí vienen los parciales. Así que practiquen mucho. El último tirón. No se dejen. ¿Qué son los integrales? ¿Ah? Bueno. Ah, ya está, disculpe. Bueno, son y 23. Hacemos un descanso hasta las 21 y 30 o 35. Ya les mando mensaje yo cuando ingresen. ¿Ah? Bueno, Rolo. Ok, profe. Sí, profe. Chao, Teo.